¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Comenzamos esta edición de Agenda Económica para el cierre de la semana. Un día viernes con cielos cubiertos acá en la ciudad de Santiago, con algo de llovizna. Así estamos partiendo nuestra edición y con hartas informaciones también por el lado económico en materia de negocios, de mercado sobre todo. Vamos a estar revisando pronto los detalles de lo que está ocurriendo este viernes. Gracias por acompañarnos. Cerramos la semana entonces a partir de ahora y con información importante de lo que está ocurriendo en los mercados. Comenzamos con los indicadores del día y los datos que hay que manejar para el inicio de esta edición. Bien importante la jornada de ayer del IPSA, el indicador de acciones selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago, que anotó un registro de 0,41% el día de ayer y que está mostrando niveles récords por estos días. Entonces la Bolsa de Comercio local superaba los 8.900 puntos, se llegó a los 8.920. Por primera vez en su historia, el IPSA lograba este rendimiento, anotando otro registro histórico y confirmando entonces esta tendencia al alza que ha tenido en lo que va de este 2025. De hecho, en los últimos 6 meses se anota un registro, una variación superior al 21% en el indicador selectivo de acciones. ¿Qué pasó ayer en particular? ¿Por qué subió con fuerza las acciones de Salfa Corp, de Molimet, de CAP, de Latam? También la de Manquehue subieron más de 3% en la Bolsa de Comercio de Santiago y empujaban entonces al alza el indicador selectivo de acciones. Ya vamos a estar profundizando además en las razones también detrás de ese buen rendimiento de la bolsa local que está en línea con lo que estaba pasando afuera en el exterior. Mientras el dólar llegó a los 967 pesos el día de ayer con una leve baja y la UF para hoy día se va a cotizar en 39.360 pesos. La unidad de fomento, ese es el valor con el ajuste de la inflación correspondiente a este mes. Luego revisamos indicadores internacionales. Veamos qué es lo que está ocurriendo afuera, donde también se están registrando niveles récords para algunos indicadores bursátiles. Wall Street ayer, la bolsa de comercio de los Estados Unidos de Nueva York en particular, subió más de 0,32% en la jornada de ayer, llegó a los 6.500 puntos. El Dow Jones, el Nasdaq, otros indicadores bursátiles de Wall Street también subieron en el día de ayer en una jornada de registros también importantes y de tendencia alcista para las bolsas afuera. En cambio, a esta hora de la mañana, en el inicio de transacciones, en Europa están en terreno negativo. El cobre subiendo $4.57 y el petróleo se transa en 64,38 el barril a esta hora de la mañana, con un leve retroceso respecto al día de ayer. Son los indicadores para partir este viernes 29. Vamos de inmediato a revisar las informaciones más importantes del día. En nuestros titulares comenzamos con la revisión del diario El Mercurio y un tema en el que vamos a estar profundizando en unos minutos, escuchando algunas declaraciones y análisis también que dejó el último informe del Consejo Fiscal Autónomo, que advierte, dice El Mercurio, peor desequilibrio fiscal al proyectado por el gobierno y que pide además más recortes. Esa es la advertencia que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo. En la fotografía de portada ahí aparecen los integrantes de esta entidad, que recordemos tiene un trabajo de orientación de las políticas económicas en materia de balance fiscal. Y en este reporte lo que advierte básicamente es que las proyecciones que ha hecho el gobierno de gasto para este año y el déficit como resultado de eso van a estar peor de lo previstas. Explican en este informe que es probable que el déficit a fin de año alcance un 2,1% del Producto Interno Bruto, a diferencia del 1,8% que había proyectado el gobierno. Y por eso entonces es que está pidiendo medidas adicionales de reducción de gasto público, eso dice el informe, para cumplir con la meta de balance estructural. Estas conclusiones son súper relevantes, sobre todo porque viene la discusión de presupuesto. Y enfatiza, de hecho, el Consejo Fiscal Autónomo en ese tema, hacia dónde se debería orientar, digamos, el presupuesto 2026 acorde a esta meta fiscal. Bien interesante entonces el titular que trae en su portada diario El Mercurio. Vamos a estar escuchando ya algunas reacciones que hubo a partir de ese informe. 8,4, sigamos con otra portada, nos vamos a Pulso, el suplemento del diario La Tercera, para echar un vistazo también a los titulares que trae en el día de hoy. Por supuesto
que este tema también está abordado como tema central, porque es muy relevante el informe del Consejo Fiscal Autónomo, pero el foco que plantea el Pulso es bien interesante, porque dice que el Consejo Fiscal Autónomo le pone presión a Nicolás Grau, efectivamente es así, y pide más recortes de gasto fiscal, alertando también respecto a la nueva sobreestimación de ingresos. Eso es lo que ha considerado entonces el diario Pulso, con el foco puesto en la discusión presupuestaria, y es bien interesante cómo eso va a afectar la discusión, la propuesta que haga el gobierno, y si es que efectivamente se va a mantener dentro de las líneas que está sugiriendo el Consejo Fiscal. En otro tema, la bolsa se apresta a cerrar el mes con otro récord y ya vislumbra los 10.000 puntos. Se lo comentábamos al comienzo, pero esta gráfica lo ilustra de mucho mejor manera cómo ha ido subiendo la Bolsa de Comercio en su indicador selectivo, el IPSA, llegando a los 8.920 puntos el día de ayer. En otro de los titulares, ayer se desarrolló la Cena de la Minería, organizada por Sonami, y el gremio criticó la política del litio del gobierno y también a la ENAMI, lo destaca así el diario Pulso, en su suplemento. En este encuentro de la Sociedad Nacional de Minería ayer, el presidente Jorge Riesco insistió, entre otras cosas, en la idea de aumentar la producción de toneladas mensuales de la pequeña minería sin tener que pasar por la evaluación ambiental. Y en ese sentido enfatizaba en el rol que juega este segmento en particular. Hablaba además también de la preocupación que para el sector ha sido el aumento del valor de las patentes mineras y criticó la política nacional del litio. Llamaba a superar las inconsistencias que tiene esta política, lo destaca así Diario Pulso. Y de la portada de Pulso nos vamos ahora al Diario Financiero. Revisamos también los titulares de esta mañana. Para el DF, en su portada principal destaca lo que está ocurriendo en la industria del salmón, que abre el apetito de dos gigantes globales de alimentos que buscan expandir su negocio en Chile. Así lo destaca Diario Financiero en los titulares. Y claro, se trata de empresas que buscan crecer en nuestro país. La brasileña JBS ya ha sondeado el ingreso a la propiedad de Ventisqueros y de Australis, dos de las compañías operando en Chile. Ningún negocio de sociedad ha prosperado hasta ahora. La japonesa Nisui, en tanto, también busca expandirse en el segmento Mira Activos de Yadran, ligada al grupo de Felipe Briones. Puede ser una señal bien clara, eso sí, del potencial que tiene esta industria y del valor que logra generar, sobre todo a ojos de inversionistas extranjeros. Lo destaca así el Diario Financiero. Y en otro de los titulares, en materia política, descuelgues, si se van 5 o 10, yo me quedo con el 99% de los liderazgos. De Chile Vamos, demócratas y amarillos. Juan Luis Sosa, coordinador programático de Matei, entra en la arena política también en la carrera presidencial a propósito de los anuncios que han hecho algunos partidarios, por ejemplo, o incluso integrantes del ex gobierno del presidente Sebastián Piñera, quienes se mostraban favorables a la candidatura de José Antonio Kast. Y planteaba también que la misión del comando ahora es dar a conocer las propuestas del programa. La carrera no está cerrada, decía Juan Luis Sosa en esta entrevista. Los detalles que trae entonces para hoy el Diario Financiero. 8 de la mañana con 8 minutos. Bien, nos vamos ahora entonces a las advertencias que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo. Este es un tema súper relevante porque desde hace mucho tiempo que Chile viene con problemas respecto al balance fiscal, a cuánto en definitiva estamos gastando respecto a los ingresos que tenemos como país. Y ese ha sido un problema bien considerable para este gobierno en particular. En los últimos dos presupuestos ejecutados, 2023 y 2024, no se ha cumplido la meta de balance estructural. Ha estado por sobre el 2% en 2023, por sobre el 3% en 2024, y ese déficit al final, en la práctica, significa que estamos gastando mucho más de lo que realmente ingresa a las arcas fiscales, y significa presión desde el punto de vista de la deuda pública también. En la medida en que no hay ingresos, hay que generarlos por la vía de emisión de deuda, y eso va marcando una tendencia al alza que es preocupante. La deuda pública todavía está en torno al 41%, los niveles prudenciales se han determinado en torno al 45% del PIB, todavía hay un margen, pero es la tendencia lo que preocupa y hace mucho rato a distintos economistas y analistas del mercado. Y bueno, el Consejo Fiscal Autónomo ayer emitía su informe trimestral
y publicando detalles sobre el balance estructural y el análisis de estos datos, plantea básicamente que es necesario aplicar medidas adicionales para reducir el gasto público en 2025. Nuevamente levanta una alerta el Consejo Fiscal, que está encabezado por Paula Benavides, que asumió la presidencia recientemente, y que de esa forma entonces pone más presión al gobierno en un tema que ha sido un verdadero dolor de cabeza. El gobierno, recordemos, ya ha corregido 2 veces al alza el déficit proyectado para este año. Partimos con una meta de 1,1%. Después se hizo un anuncio en uno de los informes de finanzas públicas que probablemente el déficit llegaría a un 1,6%. El último ajuste, hecho todavía con el ministro Mario Marcel a cargo del Ministerio de Hacienda, fue de un 1,8% de déficit efectivo para este año. Pero lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que aún así, a pesar de que ese escenario ha ido empeorando, el resultado final de este año es probable que sea todavía peor y que el déficit llegue a un 2,1%, a menos que se tomen medidas que son realmente drásticas. Alerta el Consejo sobre la necesidad de adoptar medidas estructurales para corregir una trayectoria de déficit persistentes y el aumento de deuda que comenzó en 2008. Claro, este problema del aumento de deuda no es solo de este gobierno, es una tendencia que viene hace mucho rato, pero sí en el gobierno del presidente Boric y en los últimos 2 años ha habido desvíos bien importantes de los objetivos que se ha ido planteando. Vamos a escuchar algunas reacciones que hubo ayer, entre medio estaremos profundizando los argumentos que entregó el Consejo Fiscal Autónomo, pero partamos por el integrante del equipo económico de Evelyn Matei, Juan José Obach, quien se refería precisamente a estos antecedentes. El mismo gobierno en el último informe de finanzas públicas planteó que no se iba a cumplir la meta de déficit estructural del 1,6%, ya se está hablando de un 1,8% y recordemos que a principio de este gobierno se había establecido una meta de un 1,1%. Entonces estamos totalmente desviados en las metas fiscales y eso habla de la fragilidad de las finanzas públicas. Desde la candidatura de Evelyn Matei hemos sido muy responsables en plantear que se puede hacer un ahorro fiscal de 2.000 millones al año y eso obviamente hay que hacerlo con un trabajo administrativo, con un trabajo también de proyectos de ley. Ahí estaba entonces la visión desde el comando de Evelyn Matei. Recordemos que este tema ha estado en el centro de la discusión, sobre todo las propuestas de los candidatos opositores Matei y Kast, recortar el gasto público con metas súper ambiciosas. Evelyn Matei plantea 8.000 millones de dólares menos de gasto en 4 años. José Antonio Kast ha comprometido un recorte más agresivo de 6.000 millones de dólares en 18 meses. ¿Qué tan viable es eso? Es un asunto que será discusión de campaña, pero en lo concreto, lo que ha planteado entonces el Consejo Fiscal Autónomo es que acá habrá un déficit que es más alto. Y hay un dato que tiene el Consejo Fiscal en este informe que es muy relevante. Sería el tercer desvío consecutivo de la meta de déficit fiscal, primera cosa. Y el segundo punto, para cumplir con las proyecciones de gasto que tiene la DIPRES comprometidas para este año, se debería contraer en un 3% el gasto del segundo semestre si se compara con el primero. Hacer un recorte del 3% es brutal, es un recorte muy profundo y muy poco factible también desde el punto de vista político, sobre todo por los gastos que están comprometidos y porque eso tendría repercusión evidentemente en algunos programas sociales eventualmente o políticas que son importantes. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo aporta otro dato que es bien ilustrativo del desafío que tiene por delante el gobierno y el ministro de Hacienda Nicolás Grau. Si es que se consigue ese recorte de gasto, sería la primera vez en la última década que el desembolso del segundo semestre esté por debajo de lo ejecutado en el primero. O sea, para dimensionar el desafío, ¿no? El recorte se ve muy poco probable en ese sentido. Un nuevo tirón de oreja entonces del Consejo Fiscal Autónomo de un problema ya algo crónico, pareciera, en las finanzas públicas. Escuchemos otra visión, la del encargado del equipo económico de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar. Bien digo, vamos a escucharlo a continuación. Nosotros tenemos un compromiso de estabilizar el nivel de la deuda durante nuestra administración, en la eventualidad que lleguemos al gobierno. Así es que la responsabilidad fiscal es una parte intrínseca de nuestra propuesta. Consideramos que no es razonable pretender de que vamos a poder bajar los impuestos corporativos como han propuesto las otras campañas en 4 o 5 puntos porcentuales. Estamos diciendo que es necesario mantener el nivel de la carga tributaria para poder cumplir no solo con las metas fiscales que
se fije el próximo gobierno, sino que también para poder mantener y ojalá fortalecer todo lo que tiene que ver con el apoyo social. Bien, 8 de la mañana, 14 minutos, nos vamos a ir a otro tema para hablar del escenario de inversiones en nuestro país que se ha visto revitalizado por ciertos anuncios en las últimas semanas. Por ejemplo, respecto a la inversión en data centers en particular, la empresa brasileña Ascenty anunció no solo un nuevo proyecto acá en la región metropolitana, sino un plan de inversión que podría llegar hasta los $1.000 millones para un sector que ha estado muy activo y que es definido como estratégico, además por el Estado hacia el mediano plazo. Pilar Gutiérrez en la siguiente nota nos cuenta más. Con una construcción de 8.000 metros cuadrados y una inversión de $114 millones, Ascenty inauguró un nuevo data center en Chile. No solo eso, sino que anunciaron otros 2 centros de datos en el complejo que contemplan un desembolso de $1.000 millones. Realmente el papel protagónico de Chile nos pone en una situación de seguir invirtiendo, Santiago 4 y Santiago 5, con una inversión prevista de $1.000 millones. Que deberían entrar en operación entre los años 2027 y 2028. Para todos los efectos, es importante en su posición geográfica, desde el punto de vista de su matriz energética, 100% con energías renovables, y ha dado en los últimos años pasos concretos sobre la digitalización. Una inauguración que se suma al auge que esta industria está teniendo en Chile, y es que los data centers son la infraestructura habilitante para el desarrollo de las nuevas tecnologías, el uso de datos e inteligencia artificial. Al cierre del primer semestre, según un informe de GPS Property, Chile es el segundo país de la región con más capacidad instalada, luego de Brasil. El gran potencial que tenemos como país al ser un hub digital, en donde por más de 2 décadas hemos tenido una fuerte inversión local y extranjera y también público-privada que nos ha permitido tener una capilaridad y un nivel de infraestructura del más alto nivel. Eso nos hace ser una plataforma regional tremendamente potente, lo cual atrae y nos visibiliza en poder gestar y seguir desarrollando sostenidamente esta industria de data center. Ascenty se suma a otros gigantes que han elegido Chile para desarrollar sus proyectos. En junio, Microsoft inauguró su primera región de data centers en el país, donde contemplan una inversión de $3.300 millones, muy cerca del desembolso más grande que es de Amazon Web Services, $4.000 millones durante los próximos 15 años. Nosotros ya comenzamos la construcción de estas zonas de disponibilidad de esta región y esperamos que en la segunda mitad del año 2026 esta región ya entre en plena operación con estas 3 zonas de disponibilidad. Desde el gobierno también han tomado iniciativas para potenciar el desarrollo de este sector en Chile. Así crearon el Plan Nacional de Data Centers al 2030, con medidas que promuevan el crecimiento de la industria y fortaleciendo la investigación y desarrollo en el país. Eso sí, la industria no está exenta de desafíos. La permisología es uno de ellos. Un caso emblemático es el de Google, que luego de 4 años de complicaciones con el Servicio de Evaluación Ambiental, en septiembre del año pasado desistió de instalar un centro de datos en Cerrillos, que contemplaba una inversión de $200 millones. Centros de datos, tremenda oposición. Hubo uno de Google en Cerrillo, se votó. El de Huichuraba está detenido, está no avanzando, tiene reclamaciones, porque son nuevos. Entonces ahí es donde el tema ambiental es muy importante. Enormes oportunidades, por ejemplo, en ser un centro de data centers. Tenemos enormes oportunidades en hidrógeno verde, pero para eso necesitamos básicamente un Estado que facilite la ejecución de esos proyectos, que se la juegue, que sea un poco más audaz y que no solamente ponga estas trabas. Temas de los que también tendrá que hacerse cargo la próxima administración para que la industria pueda alcanzar su máximo potencial. Como vemos, los recursos de multinacionales siguen llegando acá. 8:18. Antes de ir a la pausa, vamos a adelantar parte de lo que va a ocurrir durante esta jornada. Hoy día tendremos informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística. Se entrega el informe correspondiente al último trimestre y recordemos que este ha sido un tema bien discutido y analizado en el último tiempo a propósito de los últimos datos que reflejan por lo menos un estancamiento en la creación de puestos de trabajo. El último reporte correspondiente al trimestre abril a junio
mostró un 8,9% de desocupación a nivel nacional, pero el dato que más llamó la atención es que en el neto se crearon solamente 141 puestos de trabajo durante ese periodo, en los últimos 12 meses, y era una señal de alerta bien evidente también respecto a la dinámica del mercado laboral, a la velocidad a la que se están creando puestos de trabajo y al tipo de estos empleos. Ya veremos qué es lo que trae el boletín que publica el INE. Hoy a las 9 de la mañana conoceremos ese antecedente. Nos vamos a ir a la pausa, 8:19. Volvemos de inmediato y seguimos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica 8:22 y nos vamos a la entrevista de esta mañana. Estamos en contacto hasta ahora con el director ejecutivo de H2 Chile, el gremio que reúne a las empresas vinculadas al sector del hidrógeno verde. Marcos Culca está con nosotros. ¿Cómo está, Marcos? Buenos días. Muy buenos días, Esteban. Gracias por acompañarnos, Marco. La semana para el gremio, para el sector y la industria del hidrógeno verde en particular ha estado marcada, Marco, porque conocimos detalles de este proyecto que el gobierno ingresó el martes al Congreso, que entre otras cosas establecería un pago de una suerte de impuesto, digamos, a los proyectos de hidrógeno verde que ingresen al sistema, que reciban una resolución de calificación ambiental favorable y que por lo mismo ya estén en vías de comenzar a implementarse, a desarrollarse ese tipo de proyectos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes del gremio sobre este punto que ha planteado el proyecto del gobierno que ingresó recién al Congreso? La pregunta, o sea, es una buena pregunta, y entender el proyecto de ley completo, yo creo que eso es importante. Para nosotros es una buena noticia que este proyecto de ley vaya alineado con el incentivo a generar demanda local, y para eso se implementó este proyecto de ley con un crédito tributario al impuesto de primera categoría por un monto de 2.800 millones, que es muy significativo y considerable, y está asociado directamente a incentivar la compra, o sea, incentivos en el precio por el kilogramo que uno compra, ¿ya? Y además es un buen sistema porque no le quita recursos fiscales al Estado, porque estos simplemente son, en la medida que se den, se pagan y son absolutamente incremental, y tampoco desplaza a otros sectores, porque dado que nosotros no producimos hoy día a nivel local los amoníacos, por ejemplo, el hidrógeno, sí, definitivamente no lo reemplaza. Entonces, esa parte es buena. Y después, a tu pregunta, hay una parte del proyecto de ley que está asociado a la región de Magallanes, y definitivamente ahí hay espacios de ser perfectibles. Principalmente eso que comentas tú, que se debiera pagar un 1% de la inversión en forma anticipada, eso es obteniendo la RCA, una vez que el proyecto obtiene la RCA. Y ahí yo creo que es relativamente fácil hacer un cambio, porque cuando uno tiene la RCA todavía no tiene ni demanda ni inversionista. Y menos flujos de caja para poder pagar dichos recursos. Claro, todavía estos no está proyectos, recordemos, ¿no? Y toman mucho tiempo en comenzar. Así es. Entonces, acá estamos hablando de proyectos de 16.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares. Eso significaría a ese proyecto tener que pagar, sin estar generando nada, 160 millones de dólares de una vez, o 110 millones de dólares para el otro proyecto. Claro. Entonces, para nosotros ese punto yo creo que es perfectible. Y la disposición de los proyectos de hacer ese pago y la contribución a la región es absoluta. O sea, nosotros sabemos que finalmente estos proyectos tienen que generar ese valor local, pero se debiera desplazar un par de años posteriores, digamos, ¿de acuerdo? Cuando ya estos proyectos entren en funcionamiento o en su defecto en construcción. Ese ¿sí? punto entonces es interesante. Ustedes no están en contra necesariamente de ese aporte que se haga, sino más bien el momento en el que hay que pagarlo. Exactamente, ese es un buen punto a aclarar, porque definitivamente los proyectos quieren contribuir a la región, van a contratar gente en la región, y la forma de lograr también la legitimidad y el compromiso de la región es generando esos aportes. Por lo tanto, estamos de acuerdo, pero que sea en el momento adecuado y obviamente de la forma adecuada, para no generar incentivos perversos desde las aprobaciones de los proyectos. Sí. O sea, tiene ahí ciertas cosas que hay que modificar. ¿Y ustedes ven que hay apoyo para eso en el Congreso? Porque la opinión de varios parlamentarios es que esto podría generar un desincentivo efectivamente a la inversión que se está tratando de estimular por otro camino. ¿Ustedes creen que entonces podría resolverse fácilmente en la discusión legislativa?
Sí, nosotros creemos que se puede resolver fácilmente y estamos hablando de postergación de un par de años, tampoco es algo considerable. Y además creemos que este proyecto debiera tener carácter de urgencia, dado que finalmente Chile está compitiendo con otros mercados. Eso lo estamos viendo. Hasta el año pasado Chile lideraba el ranking de América Latina y hoy día hemos sido pasados por Brasil. Principalmente uno de los focos es esta generación de incentivos a la demanda y el gobierno lo tomó, presentó este proyecto y yo creo que ese es un punto a ser corregido fácilmente, por lo tanto no debiera haber problema para ser aprobado, esa es nuestra impresión. Marco, ¿qué efecto puede tener este proyecto que ha presentado el gobierno para este crédito que podría totalizar hasta 2.800 millones de dólares? Suenan a montos realmente muy, muy grandes. ¿Cuánto va a empujar el desarrollo de estas iniciativas entonces asociadas a hidrógeno verde o amoníaco? No, esto es vital. Nosotros hemos podido avanzar con las regulaciones, parte de la infraestructura, se ha generado este plan de acción y esta brecha significaba no poder generar el incentivo para conseguir la demanda y a partir de conseguir la demanda las inversiones. Entonces esto habilita los primeros proyectos pioneros, eso le da una señal muy importante al mundo de los inversionistas y ahí ya estaríamos hablando de al menos los proyectos que tenemos en el sistema de evaluación de impacto ambiental que rondan los 40.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de recursos muy importantes y generación de empleo en su pic de más de 16.000 empleos. O sea, y en zonas que además requieren esta reactivación económica. Entonces, el payback de este instrumento, que no es un incentivo directo en recursos, es un crédito tributario, creemos que es sumamente efectivo. Marco, para ir cerrando, la próxima semana se desarrolla acá en Santiago un evento, se llama Highvolution, que busca reunir a los actores de la industria. Y este tipo de eventos son buenos termómetros quizás del interés real que hay por participar del sector, por involucrarse en el desarrollo de una industria que promete ser muy, muy grande. Cuéntanos sobre la agenda para la próxima semana también y qué señales han visto ustedes de interés precisamente por participar de esta industria. Sí, la próxima semana del 2 al 4 de septiembre en el Metropolitan ex Casa Piedra tenemos Highvolution. Este ha llegado a ser uno de los eventos más grandes en América Latina. Lo realizamos entre H2 Chile, la asociación GL Events FISA. Llegan más de 4.500 personas, vienen delegaciones de más de 30 países, más de 100 empresas están con exhibiciones y tenemos 14 paneles donde hay más de 90 expositores. Entonces, definitivamente esto es un encuentro donde además vas a ver equipos, vamos a ver cosas que ya están pasando, desde camiones, buses que ya están operando, vas a entender en qué estatus están los temas de los permisos, la regulación, infraestructura, desarrollo tecnológico. Incluso tenemos invitados a muchos gremios, más allá del hidrógeno, queremos hacer que esto sea mucho más allá del hidrógeno, entonces está gremios como el Consejo Minero, las desaladoras, generadoras, en fin. Y tenemos además invitados que van a hacer un análisis geopolítico que trasciende al hidrógeno, ¿no es cierto? Vemos que Estados Unidos, en el fondo, hoy día está en oposición a temas de descarbonización. Aquí vamos a tener miradas súper interesantes del mundo desde Europa, desde Asia, así que todos invitados a este gran evento y es una oportunidad de tenerlo en Chile. Muy bien, Marcos Kulka, el director ejecutivo de H2 Chile, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto, Marco, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Son las 8:30, cerramos Agenda Económica. En unos minutos partimos CNN Chile Radio junto a Carolina Orrejola. Que tengan un buen día.